con Esperanza Toral y hoy vamos a hablar de una obra que se llama Desde el banquillo de los acusados, General Tomás Mejía. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, ¿nos pudieras recordar quién es Tomás Mejía? Sí, es uno de los hombres que fue fusilado después del Imperio, junto con Maximiliano y Tomás Mejía y Miramón. Este personaje es uno de los más olvidados de la historia, pero es muy interesante porque él en realidad es un hombre que pelea por su ideología, tiene una ideología conservadora, es un personaje congruente con su religión, no tiene compromisos con la iglesia en realidad, o sea, él pelea porque se siente que este abuso hacia la iglesia, que así lo considera, pues no es correcto, ¿no? Él no concibe la patria sin la religión, sin la fe católica. Es un personaje que amó tanto a su patria como se dice que Juárez lo hizo. Juárez, por una parte, bueno, imaginó una patria en la que el Estado está separado de la iglesia. Mientras tanto, Tomás Mejía imagina la patria, digamos, ¿no? Quiere una patria con una fe religiosa. Hoy podría ser Tomás Mejía un hombre fanático, podríamos llamarlo así, pero en esa época no, fue un hombre congruente. Ahora, ¿por qué es acusado de ser un traidor? Bueno, era necesario, ¿sabes? Para el sistema, digamos, que está creado en ese momento en la lucha del presidente Juárez contra el imperio, la república contra el imperio, vence la república, vencen los liberales, y es importante de alguna manera dar ese castigo para que se sepa, ¿no? Juárez pudo haber derogado la ley que él mismo decretó, esta ley que acusaba, digamos, por la que fueron acusados ellos, pero no lo hace, entonces es un castigo ejemplar, vaya, ¿no? Ahora, hablemos un poco de la investigación que está en el libro. ¿Cómo es que recopila Esperanza Toral la información de este personaje? Mira, fue un trabajo como de hormiguita, vaya, ¿no? Casi no hay información acerca de Tomás Mejía. Entonces, bueno, hubo que buscar casi en todas las bibliotecas, digamos, y fui recopilando más bien de otros personajes un poco lo que se abordaba acerca de Tomás Mejía. Y así fuimos construyendo su historia, digamos, ¿no? Este personaje está totalmente activo durante la Guerra de Reforma. Él es un conservador. Bien, ahora este personaje, Tomás Mejía, sin duda, en relatos en la obra, que es un personaje importante en la historia. Sin embargo, ¿cuáles fueron sus principales acciones en la vida política? No, él no es un personaje que participe en la vida política, ¿sabes? Eso es lo interesante de él. Él es un hombre que viene de una familia totalmente sencilla, es un indígena otomí, un queretano religioso, católico, y que pelea de manera congruente por ello. No forma parte del partido conservador, no va a ninguna asamblea de los partidos, no tiene ninguna relación él, digamos, que le convenga defender a la iglesia porque tenga intereses de poder o de dinero. Él simplemente defiende su fe y fue perseguido por este hecho, porque utiliza sus recursos, su arrojo, su talento militar. Y bueno, pues tanto el gobierno de Comonfort como el gobierno de Juárez lo van a perseguir. Juárez
declara, ¿no?, que bueno, el que lo encuentre y lo mate, pues inclusive si es un delincuente se le quitaban sus cargos como tal, así, pero no tiene una participación política. Ahora, en otro aspecto, ¿no? Hablando de que en esa época era un periodo muy complicado de la cuestión del Estado y la religión, la fe, y la pregunta es, pues, ¿cuáles eran los principales argumentos para querer que la fe no interviniera en las cuestiones de la sociedad y de la vida pública? Bueno, es parte de las leyes de reforma, ¿no? Separar la iglesia del Estado, y además que tanto digamos, la ley Lerdo va a separarlos completamente, porque pues ya el matrimonio, el registro civil, los nacimientos, la muerte, todo, la escuela, de todo esto se encargaba la iglesia. Bueno, ahora la ley obliga a que se separe y que forme parte de las funciones del Estado, ¿no? Muy bien, ahora para ir cerrando un poco esta conversación, la pregunta es si Tomás Mejía era un personaje importante, ¿por qué otras personas dedicadas a la historia de esta época no le han puesto atención o la debida atención? Bueno, sabes, la historia oficial lo declara como un traidor. No es un traidor en muchos sentidos, y está explicado así en el libro, vaya. Es un hombre que va a dar su vida por la fe. Entonces, yo creo que se ha comenzado ya a declarar que Tomás Mejía es un personaje importante, y se han hecho ya algunas investigaciones. Sí, son muy pocas, pero ya estamos desbaratando esta idea de los traidores en la historia oficial, ¿no? O sea, no es así, vaya. Ahora bien, adicional a Tomás Mejía y en el sentido de los temas de investigación que trabajas, ¿en qué otros temas has estado involucrado? ¿En qué otros personajes has estado involucrada para esclarecer estas cuestiones? Mira, he trabajado con Porfirio Díaz en un archivo interesantísimo. Fue un archivo inédito que nos dio la editorial, y tiene que ver con el periodo de Teodoro Adesa, que fue un exgobernador de Veracruz. Entonces, ese periodo del porfiriato tuve la oportunidad de escribirlo. Otro tema, por ejemplo, la guerrilla de la Mano Negra en la zona de Jalapa, en la hacienda de Almolonga. Este hombre hizo una especie de ejército al que se le llamó la Mano Negra, y estuvo, digamos, sobre toda la población indígena de la zona. Se quedó con los terrenos. Era temerario, Manuel Parra. He trabajado también con Ignacio Comonfort, otro personaje olvidado por la historia, y que además, bueno, se declara que porque él dio un golpe de Estado, pues ya olvidamos a Ignacio Comonfort. Pero bueno, hay que ver por qué está esta especie de golpe de Estado, ¿no? Él declara que la Constitución de 1857 no puede gobernar al país. Esto aparte, tenía razón, no nos gobierna la Constitución de 1857. Entonces, él, como ya había jurado digamos, la Constitución, pues es un golpe de Estado. Él era el presidente de la República. Es un periodo súper interesante ese, porque Juárez va a ocupar el poder porque es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no porque lo haya elegido el pueblo. Al salir Comonfort, Juárez entra como presidente. Y bueno, va a defender la Constitución y sus reformas, y va a llevar al país a una guerra que no termina con el imperio,
Es una guerra entre conservadores y liberales que continúa, no es una guerra de 3 años, es una guerra mucho mayor de consecuencias incalculables, ¿no? En la que además pues Estados Unidos también se beneficia de esa guerra. Muy bien, pues agradezco mucho que hayamos tenido esta conversación. Sin duda, el rescatar esta cuestión es muy valioso, ¿no? El hablar de personajes que por razones que has comentado se han olvidado, ¿no? Y regresarlos al sitio que les correspondía estar en la historia, sin duda es impresionante. No, gracias.